Hola a todos. El objetivo de este trabajo, como ya lo habrán observado en el título, es abordar la interna del gobierno de la defensa, dado en Montevideo en 1843. Pero para ello es necesario que sepamos algunos aspectos biográficos básicos de sus principales exponentes, quiénes fueron, qué ideales representaban y cómo se manifestaron durante esta segunda etapa de lo que fue la Guerra Grande de nuestro país. Santiago Vázquez nació en Montevideo, aún perteneciente al Virreinato del Río de la Plata, y bueno, se destacó por ser un político y diplomático uruguayo. Miembro de los 28 integrantes de la Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado de 1828 y que redactó el texto de la primera Constitución uruguaya. Participó en la Cruzada Libertadora en 1825 e integró la Fuerza de los 33 Orientales. Colaboró a su vez en el primer gobierno de Fructuoso Rivera, en conjunto con el grupo conformado popularmente como los Cinco Hermanos. Durante la Guerra Grande ocupó el cargo de Gobierno y Relaciones Exteriores en 1843 bajo el gobierno de la defensa de Joaquín Suárez. José María Paz nació en Córdoba, fue un militar argentino que tuvo varias participaciones en diversas guerras de su país y en 1842, tras una serie de sucesos vividos, se internó en la provincia de Entre Ríos. Es en este momento cuando él se hace nombrar gobernador de la misma, algo que molestó profundamente al gobernador oficial de la provincia, el cual le retiró su apoyo y lo obligó a abandonar, y es en este momento cuando Paz se refugia en Montevideo junto a su familia. Pero al llegar a Montevideo se entera que comienza a gestarse la batalla de Arroyo Grande, por lo cual fue nombrado como comandante en jefe del llamado Ejército de la Reserva para poder hacer frente al ejército de Manuel Oribe. Joaquín Suárez, bueno, es oriundo de Canelones, fue político y miembro presente de la independencia de Uruguay y séptimo presidente del Estado Oriental del Uruguay de 1843 a 1852. Inició su actividad política en el año 1813 en la participación como diputado en el Congreso de Tres Cruces y más adelante fue designado gobernador provisorio, ya que debió asumir dicho cargo luego de que la Asamblea decidiera crear un gobierno provisorio, pero como el designado que había sido José Rondó no se encontraba presente en ese momento, Suárez debió actuar como sustituto. Y es en este breve lapso que decretó resoluciones de gran importancia, entre ellas, por ejemplo, el cese del poder de las autoridades extranjeras y la creación del pabellón nacional. Melchor Pacheco Ioves nació en Buenos Aires, fue un militar y político con destacada actividad en nuestro país, integró las divisas coloradas y tuvo un rol fundamental en el gobierno de la defensa. Cuando se desarrolla la Cruzada Libertadora en 1825, se incorporó en la misma y es así que fue partícipe también en la batalla de Ituzaingó en 1827. En 1844, tras un conflicto con el gobierno actuante, debió renunciar a su cargo y exiliarse en Río de Janeiro. Hasta que, un año más tarde, o sea, en 1845, llamado por Joaquín Suárez, vuelve a Montevideo para ser nombrado general y estar a cargo de las tropas del gobierno de la defensa. El gobierno de la defensa, bueno, se desarrolló durante la Guerra Grande, creado y dirigido por Colorados, cuyo líder principal era Fructuoso Rivera. Entre las características esenciales de este gobierno se encuentra su jurisdicción, ya que solo controlaba o solo estaba en la ciudad de Montevideo. Y es por ello el sentido de su nombre, que era defender a la capital dentro de sus murallas. Esto se debe a que las tropas blancas habían sitiado la ciudad desde enero de 1843, un acto que había sido organizado por Manuel Oribe. Ante este hecho,
se resuelve por parte de un grupo de dirigentes colorados crear un gobierno que velara por los intereses de Montevideo. Este gobierno, como lo dice Nahum, estaba integrado por un poder ejecutivo en manos de Joaquín Suárez y un poder legislativo que, una vez disuelto en 1846, fue sustituido por una asamblea de notables y un consejo de Estado. Estos integrantes del gobierno eran férreos defensores y partidarios de las ideas europeas y de las corrientes liberales tanto a nivel político como económico. Los conocían o los denominaban como los jóvenes cultos de la ciudad. A su vez, es menester indicar que si eran partidarios de las ideas de Rivera, eran contrarios a Oribe y a la vez opositores tenaces de las políticas del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. El gobierno de la defensa, como ya se ha mencionado, se encontraba dentro de la ciudad de Montevideo, pero quienes estaban inmersos también dentro de ella. Se plantea que de los 31.000 habitantes, 20.000 eran de origen extranjero, de diversas nacionalidades, entre ellos franceses e ingleses. Este aglomerado de nacionalidades convertía a Montevideo en una ciudad prácticamente europeizada, tanto cultural como comercialmente. Montevideo, al estar sitiada por las tropas de Oribe, no tenía acceso a aquellos recursos necesarios para la subsistencia de la población, el buen funcionamiento de la ciudad y fundamentalmente costear los costos de la guerra. Es por ello que debe solicitar apoyo económico a las grandes potencias extranjeras. ¿Y cuáles eran estas potencias? Francia e Inglaterra. Por ende, esto generaba un endeudamiento progresivo. ¿Cuáles fueron las medidas extremas que debió tomar Montevideo en ese momento? Mejor dicho, el gobierno de la defensa. Bueno, entre ellas, hipotecar el cabildo y la plaza matriz. Y después otra de las medidas fue hacer entrega de todo lo recaudado en los impuestos aduaneros. Consideraban los miembros del gobierno de la defensa que muchas de las medidas tomadas por algunos caudillos no eran las más adecuadas. Las denominaban como poco civilizadas o como barbarie caudillesca. Tenían como ejemplo de ello a Rosas, a Oribe y a los hacendados, a los grandes hacendados del medio rural. Su principal temor era que las ideas de Oribe triunfaran y que gracias a ello la independencia del país no se gestara realmente. Pero si eran anticaudillistas, ¿por qué seguían los ideales de Rivera? O al menos hasta cuándo esto sucedió o hasta cuándo fue así. En primera instancia, las ideas de don Fructuoso Rivera eran palabras sagradas para los miembros del gobierno de la defensa. Reconocían su figura como líder, pero también surgían discrepancias en las que se intensificaban cada vez más. Rivera fue derrotado en la batalla de Arroyo Grande, como lo plantea Pibel Devoto y Alcira Rainieri. El territorio se encontraba inmerso en la Guerra Grande y existían posturas y pensamientos diversos, y no solo entre orientales, sino que también entre figuras extranjeras. Por lo tanto, el gobierno de la defensa no quedaba exento de ello, y las discrepancias iban a estar latentes siempre. Esos hombres, defensores de las ideas liberales, integrantes de la defensa, cuando tuvieron que tomar la decisión de prescindir de Rivera porque ya no estaban de acuerdo con las actuaciones de no lo dudaron. ¿Y qué decisión tomaron? Fue, bueno, exiliar a Rivera nuevamente al Brasil, porque no le perdonaban el que Rivera haya querido tener un acercamiento con Oribe y, como lo planteaba Rivera, hacer un acuerdo entre orientales.